Siento calor en todo mi cuerpo. Bienvenidos al podcast del testimonio del profeta Ibrahim Villanueva, episodio número 6. Y sabes algo, el anhelo en mi corazón es que tú puedas escudriñar la palabra y tú puedas sentir al Espíritu Santo. Aún me acuerdo que después de que yo fui bautizado, alrededor de los 11 años, 12 años, yo me acuerdo que yo en un domingo que fue de culto, yo fui a la iglesia y veía a todos los hermanos reuniéndose, veía cómo los hermanos se saludaban, cómo se veía esa armonía y esa paz en la congregación. Al paso del rato empieza la reunión, empieza la alabanza, la adoración, todo lo que se acostumbra a hacer en un culto dominical. Pasando el tiempo, me acuerdo que el pastor hizo un llamado para todos aquellos que quieran recibir al Espíritu Santo por primera vez. Yo había escuchado del Espíritu Santo, mas yo no lo había sentido. ¿Sabes? Dice en la palabra del Señor que Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. ¿Esto qué quiere decir? Todos van a poder recibir del Espíritu Santo, pero no todos van a tener una comunión con el Espíritu Santo. No es lo mismo comunión, no es lo mismo intimidad que recibir. Muchos en la actualidad están recibiendo, pero pocos están pasando tiempo con el Señor, pocos están metiéndose en la presencia de Dios. Y al poco tiempo, me acuerdo que estando en la reunión, yo tuve esa curiosidad de poder sentir al Espíritu Santo, poder sentir la presencia de Dios, poder vivir, porque déjame decirte que cuando tú sientes al Espíritu Santo, no lo vas a sentir por partes, lo vas a sentir de la cabeza a los pies. Cuando tú sientes al Espíritu Santo, es algo único, es algo que solamente una vez se siente. Y sabes, aún me acuerdo en ese momento que todos pasamos, yo aún era un joven, yo era un niño, y cuando pasé pude sentir la presencia de Dios. No fue necesario acercarme, pedir que oraran por mí. Yo pude entender algo. Cuando aquella persona busca de Dios, es más fácil que el Espíritu Santo pueda llenar tu corazón y pueda entrar a tu vida. Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Pero acá vemos que cuando dice Espíritu es porque está en mayúscula. Esto quiere decir que no fue lleno y no fue llevado por el Espíritu del mismo, sino por el Espíritu Santo. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, cuando tú sientes la presencia de Dios, es necesario que el Padre, a través de su Espíritu, te pueda llevar al desierto. Porque cuando tú pasas el desierto, wow, cosas grandes suceden. Cuando tú pasas por el desierto, sientes al Espíritu Santo de una manera única, de una manera especial, porque ahí es cuando el Espíritu Santo trata con tu carácter, ahí es cuando el Espíritu Santo trata contigo, trata con tu yo. Pero aún de todo eso no lo había vivido aún hasta que recibí al Espíritu Santo. Muchos me han preguntado, profeta, para poder recibir al Espíritu Santo, para poder hablar en lenguas, para poder recibir todos esos dones que de parte de Dios nos es regalado, ¿qué tenemos que hacer? Yo en ese momento yo no entendía realmente qué era hablar en lenguas. Sí había escuchado, sí había oído, sí había visto con mis ojos naturales, pero yo no lo había experimentado. Cuando tú recibes al Espíritu Santo, es necesario que tú lo vivas. No que te lo cuenten, sino que tú lo vivas. Yo en ese momento me lo habían contado, pero aún no lo había experimentado.
Cuando yo empiezo a sentir al Espíritu Santo, empiezo a llorar, empiezo a sentir un calor que nunca antes lo había experimentado y lo había vivido. Hasta que pasó el rato y fui lleno del Espíritu Santo, fui lleno de su presencia. Poco a poco, aún me acuerdo que el pastor en ese momento me dijo: Ibrahim, vas a empezar a hablar en lenguas. Sabes, en el momento yo había entendido que habían oraciones que no habían sido contestadas, no porque Dios no quería, o porque Dios me había hecho a un lado, o porque había cometido algún pecado. Hay oraciones que tú vas a tener que hacer cuando tú estás teniendo intimidad con el Señor. Van a haber oraciones que tú vas a tener que realizar por medio del don de lenguas. Porque recuerda que hay cosas que el diablo no va a entender. Porque recuerda que el diablo se puede saber toda la palabra de Dios. Pero cuando el Padre nos da dones, como el don de lenguas, el don de sabiduría, el don de ciencia, hay cosas que el diablo no lo puede entender. En ese momento yo no entendí el por qué Dios no había contestado oraciones personales que yo le había pedido a Él a través de la intimidad que yo pasaba. Mira, para que el Espíritu Santo te pueda tocar a ti y a tu familia, no necesariamente tiene que haber una edad, un estatus económico. No, para nada. Jesús, cuando Él fue bautizado en agua, dice, como leímos anteriormente en Lucas 4:1, Él fue llevado al desierto para ser probado. Después de que tú eres bautizado en agua, posteriormente eres bautizado en el Espíritu Santo. Y luego eres llevado al desierto para poder ser tratado. Recuerda que en el desierto no es para muerte espiritual o para muerte natural, sino que el desierto fue diseñado para que tú y yo, el Padre, pueda producir en nosotros madurez espiritual. En ese momento yo pude entender que lo que el Padre quería hacer conmigo era producir madurez espiritual para que hoy, en la actualidad, pueda ser un siervo usado poderosamente por parte del Señor, por parte de Dios. Y yo, meditando en ese momento, cuando recibo al Espíritu Santo, siento un calor de la cabeza a los pies, que aún recuerdo que el pastor me dijo: Ibrahim, a partir de estos momentos eres bautizado por medio del Espíritu Santo. Al poco tiempo Dios empieza a tratar conmigo en mi carácter, porque aún me acuerdo que yo era un joven muy desobediente. Aún me acuerdo que yo era muy desobediente, era muy contestón con mis papás. Pero cuando tú entregas al Señor, cuando tú dejas que el Espíritu Santo trate contigo, tú ya no ves al Espíritu Santo como un espíritu, sino que ahora lo ves como tu amigo. ¿Por qué como tu amigo? Cuando tú tomas consejo de un amigo, las cosas, si es un buen amigo, si te da un buen consejo, las cosas suceden para bien, te empieza a ir bien, empiezas a ver frutos. Es algo similar con el Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a ver al Espíritu Santo como ese amigo, las cosas que estaban siendo contrarias en mi vida y las cosas que no agradaban a Dios, empezaron a agradar a Dios. Por eso dice en Hechos, versículo 4, capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tú y yo tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo nos da el don de lenguas, es para que cuando tú y yo lo recibamos, podamos interceder por aquellas peticiones de oración que tenemos. Mira, para Dios no hay nada imposible. Desde ese momento, cuando recibo del Espíritu Santo, puedo entender algo.
que el Espíritu Santo no solamente es un espíritu que el Padre ha depositado en nosotros. Por eso Jesús le dijo, antes de que Él muriese, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero yo dejo a un consolador que se llama el Espíritu Santo. Yo ahí puedo entender que cuando tú recibes al Espíritu Santo, no lo ves como un espíritu solamente, sino que también lo ves como un amigo. Él es aquel que te va a aconsejar. Él es aquel que cuando tú pasas tiempo con el Señor, recuerda que el Espíritu Santo, Él va contigo porque tú no estás solo. Sí, el Señor ya no está acá en la tierra, ya no está acá físicamente, pero Él dejó al Espíritu Santo. Yo declaro para tu vida que el Espíritu Santo va a permanecer en ti, así como tú permaneces en Él. Recuerda que tú no estás solo. El Señor está contigo a través del Espíritu Santo. Y cuando tú ores, siempre declara que tú y tu descendencia son bendecidos en el Señor. Recuerda que cuando tú ores, ora con fe, que hay alguien que te escucha, que hay alguien que está escuchándote cada petición que tú estás orando, ya sea de salud, ya sea por alguna restauración o por algo financiero. Recuerda que Dios te va a escuchar. Y sabes, al paso del tiempo, yo pude entender también que cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, las cosas te funcionan, las cosas te van bien en tu vida. Las cosas que suceden a partir de ese momento en tu vida son cosas claras, son cosas aprobadas por Dios, son cosas que son consagradas y son respaldadas por Dios. Así que yo te invito que si aún no has pasado tiempo con el Señor, lo hagas, porque el Señor te está esperando para que tú pases tiempo con Él y tú puedas recibir del Espíritu Santo, así como yo lo hice. Te bendigo